Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en un video más. La Cámara de Diputados ha estado bastante caliente esta semana. El día de ayer estuvo la aprobación en lo general del presupuesto de ingresos y obviamente días anteriores lo que venía siendo la extinción de fideicomisos de algunos o la mayoría de fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Bueno, están que arde, pero ahora le tocó a los prianistas, al PRIAN RD, llorar. Sobre todo están colocando excusas o, digamos, dando el lado negativo a este presupuesto de ingresos porque dicen, se va a endeudar con 2 billones de pesos. Este presupuesto de ingresos se va a endeudar a los mexicanos. Pero vamos ahorita a hacer el análisis y mostrar obviamente los datos para decirles que si bien va a ser un financiamiento de 2 billones de pesos y un totalizado de 9 billones, es decir, 7 billones por ingresos normales más 2 billones por financiamiento de deuda, pues un total de 9 billones para el presupuesto de este año. A final de cuentas es una cantidad pues irrisoria y eso se lo vamos a explicar porque finalmente el gobierno de México ha hecho un trabajo excelso en lo que viene siendo austeridad republicana que ha llevado el presidente Andrés Manuel y bueno, con ello pues también el crecimiento del Producto Interno Bruto, que a pesar de la pandemia de 2020 y el bajón del Producto Interno Bruto, ha habido un rebote y ha habido una recuperación. Ya se está teniendo más ingreso por toda la actividad económica del país. Ahora si vamos a la pantalla, así es como se va digamos evolucionando los ingresos totales del presupuesto de ingresos. Contemos a partir de 2019, que ya en forma empezó el presidente Andrés Manuel, casi 6 billones de pesos. Ya en 2020 un poquito más de los 6 billones. 2021 más o menos se mantiene, sube un poquito. En 2022 sube a 7 billones. Y ya en 2023 a 8 billones. En ese 2024 van a ser 9 billones. Pero aquí vemos que digamos que en 2019 estamos en el financiamiento por deuda más o menos de 500 mil millones de pesos. En 2020 sube a 584 mil, 2021 756 mil, 2022 915 mil millones de pesos y en 2023 rebasa el billón, 1.1 billones de pesos y ya en el 2024 va a ser de 2 billones de pesos. Pero a pesar de que pues, la participación va a aumentar en lo que viene siendo el financiamiento de la deuda, pues también hay que ver que finalmente pues el gobierno del presidente Andrés Manuel tiene ahorita el Producto Interno Bruto con obviamente toda la actividad económica 1.3 billones de dólares, porque ese se mide en dólares. Entonces realmente 2 billones de pesos es una cantidad pues realmente pequeña, pero hay que aprovechar porque finalmente el Producto Interno Bruto, la actividad económica de México ha subido, entonces tú te endeudas dependiendo del Producto Interno Bruto. Por eso es lo que dice y menciona el presidente en reiteradas ocasiones. En términos reales México no se ha endeudado, no hemos permitido que aumente la deuda. ¿Por qué? Porque finalmente yo con mis políticas estoy generando riqueza para todo el país, para las empresas grandotas a nivel macroeconómico y también a nivel microeconómico, viendo esta fluidez de capital, porque finalmente los apoyos sociales, becas y todo eso, pues hacen un círculo virtuoso para que la economía crezca. Pero entonces, debido a mi esfuerzo que he hecho, pues ha subido el Producto Interno Bruto, entonces yo estoy en la capacidad de mantener ese mismo endeudamiento de 48 punto y algo por ciento del Producto Interno Bruto, que finalmente, pues si pasamos ya a la pantalla que viene siendo aquí, nos dice exactamente son 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos lo que va a ser el presupuesto de ingresos para el año 2024. Pero pues finalmente esto pues se compone de varias partes, pero aquí hay algo importante, lo que viene siendo el porcentaje de endeudamiento que va a mantener México. En este caso, aquí hay varias secciones, pero en alguna de estas aparece el porcentaje que es 48 y algo por ciento, no recuerdo bien el número, pero la idea a grandes rasgos es que se mantiene este endeudamiento con respecto en porcentaje al Producto Interno Bruto. Entonces eso
más allá de que digan los panistas, oh, y diciendo mentiras, ¿no? Nos han endeudado como nunca antes, es la deuda más alta de toda la historia. Bueno, no es cierto, porque finalmente, pues en otros años, pues realmente la deuda sí ha tenido un aumento, pero bastante significativo. Tan es así que hacemos el cambio de pantalla, que al día de hoy por esta, pues vamos a decir, falta de responsabilidad y también corrupción de los gobiernos del PAN y del PRI, estamos hablando específicamente de Vicente Fox, de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, y obviamente los anteriores, ¿no? Carlos Salinas de Gortari no se queda atrás, tampoco Ernesto Zedillo, ¿no? Endeudaron bastante al país. Pero vean, de todos los endeudamientos que hicieron estos gobiernos anteriores, pues resulta que para el pago de amortizaciones, es decir, pago de intereses, el gobierno federal tiene que desembolsar en 2024 para la deuda interna casi 1.4 billones de pesos. Es lo que no dicen los prianistas, ¿no? Sin vergüenzas. En lo que viene siendo en la deuda externa, que ya es en millones de dólares, más o menos 3,000 millones de dólares, que si lo traducen pues a pesos mexicanos, yo creo que serían como unos 60,000 millones de pesos aproximadamente. Pero si ven la proyección para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, pues el endeudamiento interno, pues ya la amortización va bajando, o sea, ya México no tiene que pagar tanto por intereses, pero en lo que viene siendo el endeudamiento externo todavía va a aumentar los compromisos que se tienen que pagar de intereses, y hasta 2029 pues empiezan nuevamente a bajar la cantidad. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que viene siendo la votación, como fue el día de ayer. Fue prácticamente la aplanadora de Morena, obviamente hay que aprovecharla porque pues aquí no estamos para hacer jueguitos, hay que aplicar la aplanadora para este presupuesto de ingresos. Hacemos cambio de pantalla. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 260 votos a favor, 195 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general por 260 votos. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo esta sarta de mentiras que ha dicho el PRIAN-RD y sus diputados. O sea, oh no, México está súper endeudado, la 4T súper endeuda a México. No es cierto, o sea, no es cierto. Ellos han endeudado mucho más a México. Solamente México en el periodo de la 4T ha aumentado la deuda en 4%, pero en términos reales con respecto al PIB no ha aumentado. Eso sí es una certeza. En cambio, Peña Nieto la aumentó como en 8%, Felipe Calderón como en 12%. Entonces, ahí estamos viendo la diferencia. No somos iguales porque la honestidad sí ayuda. Vamos a escuchar a esta diputada del PAN, nada más para que se hagan idea de los sinvergüenzas y la ironía con la que hablan. O sea, no puede ser. Hacemos cambio de pantalla. El proyecto de ley que discutimos en este acto plantea la deuda más alta de los últimos 20 años. La mayoría sumisa habla y habla de austeridad en todo momento, cuando el gasto público es 20% mayor a los ingresos proyectados para el 2024. Y sí, finalmente sí, pueden ser 2 billones de pesos lo que se está financiando del presupuesto de ingresos con deuda, pero realmente ha subido el Producto Interno Bruto. Entonces toda economía se basa el endeudamiento en el porcentaje del Producto Interno Bruto. Bueno, si yo estoy haciendo crecer mi economía bastante, bueno, pues si el endeudamiento no es malo, ¿no? Siempre y cuando no se roben el dinero. Es bueno, como lo está utilizando el presidente Andrés Manuel. No es que lo vayan a utilizar para cosas diferentes. Vimos la tabla. Por la irresponsabilidad de estos tipos, México tiene que desembolsar este año 2024 1.1 billones de pesos por amortización de deuda.
por culpa del PAN y del PRI. Obviamente esa deuda pues viene de atrás, obviamente tú la contratas a ciertos años y en 2024 pues cayó y se tiene que pagar. Entonces también pues es parte de ese paquete de ingresos. Obviamente pues con las políticas que está haciendo el presidente, yo creo que estos privilegios que se le han quitado al poder judicial, o que se le intentan quitar ya sea en este momento, porque seguramente se van a amparar, son unos pillos, utilizan el derecho para pues mantener sus privilegios, pero si no es ahorita va a ser con el plan C, voto por Morena, por el Partido del Trabajo y también por el Verde en 2024 para tener la mayoría calificada. Y ahora sí, adiós Suprema Corte de Justicia, que mantiene privilegios, pero con los 15,000 millones de pesos van a ayudar en algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora el cambio de pantalla porque claro, regresó nuestro diputado Gerardo Fernández Noroña a pues solamente decirle sus verdades a estos tipos, o sea, con qué ironía. Hablan de endeudamientos, ellos fueron el PAN y el PRI son los que han endeudado más a México. En términos reales, hoy día se ha disminuido el endeudamiento de México. No es que no se haya endeudado a México, sí se ha endeudado, pero en términos del Producto Interno Bruto no se ha endeudado en términos reales. Hacemos cambio de pantalla. Muchas gracias, diputada presidente. Fui diputado la primera vez en la 61ª legislatura. Era la usurpación de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y cada que yo le decía usurpador a quien usurpaba la presidencia, decían que le faltaba el respeto. Hicieron un cambio en el reglamento donde amenazaban que me iban a descontar un día de mi salario por cada vez que le dijera usurpador. Yo les dije, descuéntenme el mes porque le voy a seguir diciendo lo que es. Cuando a García Luna yo le decía que era narco, que estaba trabajando para el Chapo, que era un criminal peligroso, que ya que le gustaba hacer videomontajes, hiciera uno deteniéndose a sí mismo y que le iba a hacer un gran beneficio a la nación, decían que yo era un irresponsable. Inclusive cuando mostré los 42,5 millones de pesos que tenía en propiedades, que no le alcanzaba con su salario, hubo algún periodista que dijo, Carlos Marín para ser preciso, que yo era un irresponsable al hacer públicos los domicilios de este funcionario cuando eran públicos. Nunca les falté al respeto. Siempre con dureza les dije lo que eran y representaban. Cuando aquí saqué una manta que decía, tú permitirías que un borracho condujera tu auto, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir al país? No le falté al respeto. Fue lo único que le dolió. Me lo mandó a decir con quien presidía la Cámara en su momento. Decía, le dije usurpador, le dije vendepatrias, le dije genocida, le dije una serie de cosas que todas es. Todavía en España hace unos días estuvo pidiendo al gobierno de Estados Unidos una intervención militar en contra de nuestro país. El año que entra porque saben que van a perder las elecciones. O un golpe de Estado. Sigue haciendo política miserable en contra del pueblo de México, el movimiento. Al cabeza hueca de Fox le digo así porque eso es. Porque todo el tiempo está con mensajes misóginos y antisemitas y miserables de verdadera violencia política de género en contra de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. El racismo y el clasismo a la derecha los pinta de cuerpo completo. Yo podría aquí hacer una intervención muy injuriosa contra la virtual candidata de la derecha. Y no lo voy a hacer porque no somos iguales. Nunca les hemos faltado al respeto. Y siempre, fíjense lo que les voy a decir, yo tengo enormes diferencias con Mariana Gómez del Campo y me dolió profundamente como ser humano la pérdida de su madre. Lo expresé ahí, sin ninguna hipocresía, porque nosotros no nos confundimos entre lo político y lo personal, porque nosotros vamos a servir a ustedes aunque sean vendepatrias, traidores a los intereses nacionales, aunque sean racistas, clasistas, aunque odien al pueblo, seguiremos sirviéndolos por igual como mexicanas y mexicanos que son.
No somos iguales y no vamos a caer en sus provocaciones y en el nivel de su majadería y de su insolencia. Pero lo que tampoco debemos hacer, y este es un llamado a la coalición Juntos Hacemos Historia, ya estuvo bueno, ya pasaron la línea la oposición, sobre todo los paniaguados, ya cruzaron la línea. No debemos tolerarles un insulto más, ni al compañero presidente, ni a su familia. Vienen aquí a hablar de particulares que no tienen ningún cargo público, a injuriarlos, a decir mentiras sin una sola prueba. Cuando yo digo que Calderón es corrupto, lo demuestro, y que está vinculado al Chapo, lo demuestro. Debería estar en la cárcel. Y son sus líderes políticos que siguen haciendo tarea en contra del pueblo. No lo estoy injuriando en ningún sentido. No estoy faltando a la verdad. Nunca sostendré en tribuna algo que no pueda sostener con seriedad. Nunca me habría atrevido a decirle a García Luna que era narco si no hubiera tenido la absoluta convicción de que lo era. Y no se lo mandé decir, se lo dije de frente, como se deben hacer las cosas. Así es que es el último llamado que le hago a la oposición, porque yo me acabo de reincorporar, pero no estoy dispuesto a tolerarles uno más de sus comportamientos canallas y miserables. Todo lo duro que quieran debatir, déjense venir, que para eso estamos. Pero ni una injuria más les vamos a tolerar, ni una canallada más. Basta ya de su politiquería, basta de su majadería, basta de su insolencia. Basta. Y basta es basta. Se los vamos a cobrar con votos en 2024, los vamos a desaparecer políticamente. Concluya, diputado. Los vamos a reducir a su mínima expresión. El pueblo está agraviado, no se dan cuenta. Y yo les pese lo que les pese, a mucho orgullo, soy la voz del pueblo. Gracias, diputado Fernández Noroña. Y así, con esa energía, con ese coraje, con ese corazón, como nos tiene acostumbrado el diputado Gerardo Fernández Noroña, claro, porque miren, ahora vamos a pasar un fragmento, porque ¿qué se pasaron? O sea, estos diputados del PRIAN-RD, o sea, es que son una cosita, pero bastante seria, ¿no? Porque una cosa es que, pues estén, pues no sé, en el debate, pero otra cosa es que se suban a decir mentiras injuriando, como la primera que vimos. Ahora les van a dar un pedacito de esta segunda. O sea, no tiene límite de subirse a la tribuna a decir mentiras. Hacemos el cambio de pantalla. Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, en la discusión de las reservas en la Ley de Ingresos de 2024, Acción Nacional está presente y vamos a dar la batalla. Ya es hora de que el gobierno federal cumpla con sus responsabilidades y rinda cuentas ante la ciudadanía. No es un secreto que el gobierno de Morena ha incrementado el gasto militar de manera desmedida. En 2024, el gasto militar representará el 2.8% del PIB, un aumento de 1.2% con respecto al año anterior. Este aumento es excesivo e innecesario, ya que el país no se encuentra en una situación de guerra. Además, podría desviar recursos en otras áreas prioritarias. Por eso exigimos que el gobierno federal reduzca el gasto militar en 100,000 millones de pesos. Este dinero podría utilizarse para mejorar la educación, la salud y la seguridad de todas y de todos los mexicanos. ¿Por qué no fuera para tirar esa misma cantidad en la cancelación del aeropuerto de Texcoco o en la refinería que no refina, que ahí sí nadie respinga, nadie de la bancada morenista? Además, exigimos que Hacienda no tenga guardaditos. Es decir, que no haya recursos públicos que no se gasten en lo que verdaderamente necesitan las y los mexicanos. Porque eso es lo que van a hacer, un cochinito para pagar las bardas
y los miles de espectaculares de Morena que hoy están inundando todo el país. Y le escuchen, o sea, es que tiene razón el diputado Noroña, o sea, ¿cómo es posible que se suban al estrado, que se suban a la tribuna a injuriar, a decir mentiras? O sea, está bien que seas oposición, está bien que estás en la lona, porque los mexicanos, el mínimo el 70-75% no va a votar por ti, va a ser otro tsunami así como en el 2018. Pero aún en esa desesperación, o sea, no se vale que se suban a decir mentiras. Por eso no a tolerarles ya más mentiras. O sea, la libertad de expresión, obviamente, claro, hay libertad de expresión, pero no puedes injuriar, no puedes calumniar a una persona, a un movimiento, porque están diciendo puras mentiras ahí. Ahora vamos a ver esta segunda parte del diputado Fernández Noroña. Hacemos el cambio de pantalla. Presidente, qué bueno que el racismo, el clasismo y el odio al pueblo que despide la derecha no es contagioso, sino cada que subiéramos a tribuna tendríamos que traer aquí a los pueblos originarios a hacer una limpia profundísima de esta tribuna, porque cómo despiden odio, cómo mienten como respiran. Fíjense qué fuerte. La derecha es desclasada, no tiene conciencia del lugar que tiene en la sociedad. Le da la espalda a su origen, empezando, dicen, es que están muy preocupados por Xóchitl Gálvez y por eso siempre la invocan. No, hombre, pues es que tenemos que entrenar con alguien porque pues eso nos pusieron de competencia. Uno cuando no tiene, bueno, ¿para qué digo? ¿Qué pones para entrenar? Pero no, ni sparring, ojalá. Un bulto ahí pones para hacer. Entonces, bueno, pues es lo que hay, desclasada. Es un ejemplo típico del origen del pueblo que se olvida de su origen, que dice que los trabajadores no tienen derecho a 40 horas, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a seguro social, no tienen derecho a descanso, no tienen derecho a nada, pero vienen y dicen que están preocupados de eso. Pero voy a ir al tema que han planteado centralmente. Los del Poder Judicial son peores, es el reducto del conservadurismo. No hay justicia para la patria. No saben lo que el pueblo está diciendo, lo que repudia al Poder Judicial. Las cárceles están llenas de inocentes porque no tuvieron dinero para defenderse. No hay justicia. Son el poder más corrompido del país. El pueblo recuperó el poder legislativo. Hoy les pese lo que les pese, la mayoría de esta soberanía somos hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo, que al pueblo representamos con honor y con interés. Hay un sector de la derecha que no. ¿La calificada qué, compañero? ¿Eso qué? La mayoría calificada la vamos a tener en 2024. Tengan para que aprendan, para que se eduquen, para acabar con ese poder judicial corrupto. Se van a elegir los jueces como en el siglo XIX, como Benito Juárez García, que fue presidente de la Corte y lo eligió el pueblo. Fíjense, dicen de la deuda, son tan desvergonzados. Los gobiernos, primero del PRI, luego del PAN, endeudaron al país de manera bestial. Ha sido una carga y una sangría permanente de nuestra patria. Un porcentaje muy importante del presupuesto se va en dos deudas: la deuda externa que nos heredaron los gobiernos del PRI y el PAN, y el Fobaproa, que es un saqueo bárbaro a la nación, que empezó en 532,000 millones de pesos. Les hemos pagado más de 1 millón de millones, 1 billón de pesos, y se les debe como 800,000 millones de pesos en números redondos. Es dinero del pueblo que se va por los manejos irresponsables de los gobiernos del PRI y del PAN. Y ahora se suben a tribuna a decir que el mayor endeudamiento es el del compañero presidente, si es su herencia maldita, si es sus corruptelas. Miren,
Fox recibió la deuda con del 19% del PIB. La entregó en 17, no porque fuera muy sabio el cabeza hueca, sino porque lo tocó el petróleo a más de $100 gracias al comandante Hugo Chávez Frías. Larga vida al comandante Hugo Chávez Frías. Luego, Calderón usurpó la presidencia, recibió en 17.9 la deuda del PIB en relación con el PIB y la entregó en 32.4, aumentó 14%. Con Peña la recibió en 32.4 y la entregó en 44.8, aumentó 12.4. Nosotros lo recibimos en 44.8 y el compañero presidente le entregará en 48.8, solo 4 puntos arriba del PIB. Y dicen que es quien más ha endeudado, no tienen vergüenza. Lo que vienen a reclamar aquí en tribuna es el techo que nunca se ha utilizado de autorización de deuda, nunca. Ustedes, los gobiernos del PRI y PAN, se pasaban del techo, pues es que les toca el llegue también, hombre, y se seguían de filo. Bueno, están criticando, es que de veras, están criticando el Tren Maya. Cedillo privatizó los ferrocarriles, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros, y ahora que el compañero presidente devuelve el servicio de transporte de pasajeros al país, vienen y lo critican. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué desmemoria! ¡Qué caradura! No solo no endeudamos al país, sino lo vamos a entregar en óptimas condiciones a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que, la verdad, no son desmemoriados. Decía mi abuela, se hacen como el tío Lolo. Se hacen que no entienden, y vuelvo a plantear y termino. Miren, compañeros, ¿a quién apuestan ustedes? ¿Al pueblo? No. ¿A Xóchitl? Imagínense, apuestan a Claudio Xóchitl, apuestan a Xóchitl, apuestan a Roberto Madrazo, apuestan a Diego Fernández, a Vicente Fox, al cabeza hueca, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Esos son sus voceros, su consejo, sus representantes. Apuestan a García Luna, apuestan a lo que el pueblo no quiere más. Termino, a la podredumbre de este país. Por eso no solo pierden los debates, por eso pierden las elecciones. Así es que síganos enchinchando con sus mentiras. Venimos hoy muy pacientes. Diputado. Termino ya, diputada presidente. Y como parece que no quieren entender, hoy les voy a dar medicamento al mediodía más fuertecito y en la noche más fuertecito, porque parece que necesitan para llevar. Muchas gracias por su atención, compañeras y Gracias, compañeros. diputado Fernández Noroña. Y bueno, ahí está cómo los arrastra verdaderamente el diputado Gerardo Fernández Noroña. Siempre hace falta ahí. Finalmente pues ya fue el inicio de, pues ya salieron de vacaciones, ¿no? Los diputados y senadores, pero bueno, ya están ahora sí en sesiones ordinarias y pues hay bastante trabajo legislativo. Ya la primera tarea fue lo de aprobar la extinción de los fideicomisos, o de la mayoría de fideicomisos. De los 20,000 se van a recuperar 15,000 millones de pesos, y a ver cómo le hacen, porque pueden colocar el amparo, pero pues si no hay dinero tienen que regresarlo a la tesorería, o en su defecto en el presupuesto se puede, ya en el de egresos, fue el de ingresos, ya en el de egresos se puede etiquetar el dinero para que vayan a becas, como lo está proponiendo finalmente pues al inicio, ¿no? Diputados de Morena, y también lo ratificó el presidente Andrés Manuel en esta mañana en la mañanera. Bueno, nos vemos en un próximo video. Los saluda Iván de México para Somos 4T, la clave de la noticia.